Mateo 5 y versículo 3. We're going to start by going to the word in the book of Matthew, chapter 5 and verse number 3. Vamos a leer. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. The Bible tells us that blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So we're going to start there. Vamos a comenzar ahí en el libro de Mateo. Pueden tomar su lugar y vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Mateo y 5, que ahí miramos las bienaventuranzas, las cuales Jesús está enseñando. Y esto es nombrado como el sermón del monte en el libro de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1 hacia adelante en este capítulo, miramos el sermón del monte. Es el sermón de Jesús más conocido. In Matthew chapter 5, we see the Sermon on the Mount. And this is the sermon that Jesus preached that is most known than any other sermon that he preached in the Bible. And this is a very, I would say, the greatest sermon ever preached. Se puede decir que este sermón es el sermón más grande en toda la existencia, mucho más impactante que cualquier otro sermón que existe. Ningún hombre podría maquinar un sermón de este tipo. Y la palabra de Dios nos dice, apenas leímos, bienaventurados, dice la Biblia, los pobres en espíritu. Y esto es algo en contrario a lo que uno normalmente desea. Pero la Biblia nos dice que el pobre en espíritu, los pobres en espíritu, son bienaventurados, son bendecidos. Esto es lo que la Biblia nos dice. Y aquí miramos que comienza con estas palabras Jesús, su sermón, algo impactante, algo que revoluciona lo que conocían desde ese entonces. This sermon was a sermon that was revolutionary, that was different. It was contrary to what they believed or what they thought at that point. It was different. Because he begins the sermon by saying that blessed are the poor in spirit, which is something contrary to what we normally see as what is blessed. We normally don't see that as something blessed. Normalmente no miramos a alguien pobre en espíritu como bienaventurado. Esto es algo fuera de común, fuera de la norma. Y dice que Jesús estaba viendo ahí la multitud delante de él. Estaba la multitud frente a él. Y él a mirarlo a multitud. La Biblia nos dice en el libro de Mateo 5 que él se subió al monte. Comenzó a escalar este monte para poder llegar a un punto en el cual él podía transmitir su voz mejor para que todos puedan escucharlo. Y dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Vinieron hacia él sus discípulos y ahí estaban toda la multitud frente a él. Y comienza él a enseñar este sermón de las bienaventuranzas. Y Jesús comienza a decirles algo que era fuera de la norma, como mencioné. Y ser bienaventurado es ser bendecido, tener fortuna, estar en bien, estar contento, estar feliz. Eso es lo que es bienaventurado. Y aquí Jesús les está explicando cómo es que ustedes pueden
ser bendecidos. To be blessed is to be well off. To be blessed is to be fortunate. To be blessed is to be in good, happy, in a good state. And this is what Jesus is telling them. This is how you are truly blessed. And what he begins to tell them as far as what it is to be blessed is something totally different. Because Jesus begins to tell them, if you are poor in spirit, which normally is seen as something negative, which is normally seen as something that is not good, you normally don't desire that. You normally want to desire to be cheered up in spirit. That's why there's cheerleaders, people who cheer people up and bring the spirit out. And people say, get in the spirit. So this is contrary to what Jesus is teaching, to do these things, to get in the spirit, to have a spirit week. All of these things are contrary to what Jesus is teaching. Muchos dicen, levanta tu ánimo. A hoy en día, muchos comienzan a decir y dicen, tienes que tener un buen espíritu, un gran espíritu. O además, hay en futbolistas, en equipos de básquetbol y todos los equipos tienen personas ahí que levantan el ánimo o el espíritu de las personas en la audiencia. Y por eso es que esto es algo contrario a la norma, porque en lo normal, en este mundo, constantemente están intentando levantar el espíritu de sí mismo, de las personas, y uno mismo quiere engrandecer su propio espíritu. Pero aquí Jesús está diciendo que el pobre en espíritu es bienaventurado. ¿Por qué? Se puede preguntar uno. ¿Por qué es bienaventurado el pobre en espíritu? Es porque el pobre en espíritu necesita ayuda. El que es pobre en espíritu reconoce su pobreza en sí mismo, que no puede alcanzar la meta en sí mismo, que no puede alcanzar algo más allá en su propio espíritu, no tiene el ánimo suficiente, no tiene la fuerza, la capacidad suficiente en sí mismo. Por eso es que la Biblia nos dice, por eso es que Jesús dice que el pobre en espíritu es bienaventurado, porque ese pobre en espíritu necesita ayuda y reconoce que necesita de Dios. The poor in spirit, the reasoning why this person is blessed is because the one who is poor in the spirit recognizes and realizes that I cannot do this on my own. There is no way that I can lift my spirit up enough to where I can reach anything in life, anything worth reaching. So the poor in spirit is needing a lift of the spirit, or is needing a new spirit, really. And that's what happens, is that God provides that spirit that we need, which is His Spirit. It's the Spirit of God. It's the Holy Ghost. It's the Holy Spirit. And that's why Jesus is teaching and saying, blessed is the poor in spirit. Por eso es que Jesús dice, bienaventurado el pobre en espíritu. Esta persona no puede sin Dios. Esta persona depende de Dios como un niño. Y la Biblia nos dice también en el próximo versículo que bienaventurados son los que lloran, en el versículo 4. ¿Y por qué dicen los que lloran son bienaventurados? Porque ellos recibirán consolación. Y Dios es el consolador. El Espíritu Santo es el consolador, el cual remueve ese llanto. Porque cuando uno está en llanto, uno está en un estado de desesperación, en un estado de necesidad, en un estado de dolor.
Y ese dolor solamente Dios se lo puede llevar, solamente Dios puede sanar. Sin ello no tiene sanidad, no tiene cura ese dolor, ese llanto, ese estado de llorar. The Bible tells us that blessed are those who mourn, those who weep, those who feel pain, those who feel sorrow, because He's the one who's going to console that weeping, that mourning. He's the one who's going to provide that healing of the heart, because outside of Him, there is no healing. And that's why the Bible is telling us that those people who are crying, who are weeping, who are mourning, they are the ones who need that consoling. Otherwise, if you're not in pain, if there's no reason for you to be crying, mourning, then you don't have a need. You don't feel a need in you. La Biblia nos está hablando de las personas que tienen necesidad. Jesús está hablando de las personas que tienen necesidad y que reconocen su necesidad. Ahí es donde hay bienaventuranza, porque ahí es donde Dios comienza a ministrar en nuestras vidas. Ahí es donde Dios entra en nuestras vidas y comienza a ayudarnos. La Biblia nos dice que bienaventurados son los mansos. Los mansos. Y esto uno puede decir, ¿cómo es que un manso o la mansedumbre puede ser una bienaventuranza? ¿Cómo? Porque a lo contrario, uno normalmente solamente está buscando tener fuerza, tener poder, autoridad, fuerza, fortaleza. Pero la mansedumbre no es que uno no tiene fuerza siendo manso o tener mansedumbre. Lo que la mansedumbre simplemente es tener bajo control la fuerza que Dios nos ha dado. Y lo que dice la Biblia acerca de la mansedumbre, los mansos, dice que ellos recibirán la tierra por heredad. No el fuerte que no tiene control de su fuerza. Porque en este mundo se usa la fuerza para heredar tierra, para controlar, para tener tierra, terreno, para obtener lo que uno desea. Se usa fuerza en este mundo. En inglés hay una frase que se dice a dog eat dog world, un mundo en que luchan en contra de sí mismo para llegarse hacia otro nivel y violentemente, sin misericordia, se van en contra de sí mismos para intentar llegar hacia otro nivel y se traicionan. Todo eso sucede porque así de violento se mueve este mundo solamente para salir en adelante. Entonces Jesús nos está diciendo, no es esa persona que va a heredar la tierra, sino la persona que tiene su fuerza bajo control. Igual como uno puede ver algún caballo o algo así que es montado, que está bajo control, se sube a alguien y comienza a manejarlo y guiarlo hacia un camino, a ese caballo. Ese caballo es manso porque es fuerte el caballo. No es que no tenga fuerza, no es que no pueda en contra de la persona que está montada sobre sí mismo, sobre el caballo, porque ese caballo tiene fuerza para dominar a esa persona, pero está bajo control, es manso. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo. Mansedumbre no es debilidad.
Y a veces uno así lo mira, así mira la mansedumbre, como que si fuera debilidad, como que si fuera para una persona débil. Pero no es eso, sino que es fuerza bajo control. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si puedes someter a tu fuerza y usarla bajo la voluntad de Dios en el tiempo adecuado, en el tiempo en el cual es necesaria la fuerza, ellos son los que van a heredar la tierra, no el que usa su fuerza para empujar a los demás, sino que el manso, el que lo tiene bajo control, y solamente cuando es la voluntad de Dios, solamente cuando es adecuado, cuando es necesario, usa su fuerza. Esa es la mansedumbre, la cual la Biblia nos está hablando aquí. La Biblia nos dice en el libro de Números 12 y 3 que el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto nos dice que Moisés en su tiempo era el hombre más manso, un hombre que tenía su fuerza bajo control, un hombre que sabía cómo disciplinar a sus hijos tal vez, y a la misma vez también ser cariñoso con ellos, un hombre que sabía cuándo ser fuerte y cuándo no ser fuerte. Y la Biblia nos dice que él era el hombre más manso de la tierra en su tiempo. Y este fue el hombre el cual Dios usó para liberar al pueblo de Egipcio, al pueblo de la mano del faraón, al pueblo de Israel, bajo el dominio y bajo la esclavitud del faraón de Egipto. Fue Moisés el cual usó Dios, un hombre humilde, que la Biblia nos dice que aún al Dios llamarlo a ir y liberar a su pueblo, era un hombre que no se sentía suficientemente capaz para hacer esta tarea que Dios le había dado. Y así él reconoció su necesidad de Dios. Y así mismo uno también debería o debe de reconocer su necesidad de Dios. The Bible tells us that Moses was the meekest man on earth. And the Bible tells us that blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And the Bible shows us that how Moses was so meek that when he was called of God, he was hesitant to carry out the will of God because he knew or he understood his own shortcomings. And he knew that he needed the help of God. This was a man who knew how to have himself under subjection, because once God provided all of these things that he needed, a voice through Aaron, the serpent that was formed out of his rod, all of these things God began to provide for him. And now Moses was ready to carry out the will of God, and he was fully under subjection. He was fully submitted to the total will of God, although he was hesitant to carry out his will, but he became submitted to the will of God. And this was a man who spent 40 years in the desert, in the wilderness, being formed into this meek man, because his first 40 years would not have probably been so meek. But at this point now, he was a meek man. And the Bible tells us he was the meekest man on earth. And as an example of meekness, that Jesus is teaching here, that blessed are the meek. La Biblia nos dice también que en el próximo versículo que bienaventurados son
los que tienen hambre y sed de justicia. Y porque dice, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia, o los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, porque la justicia viene bajo la voluntad de Dios. Él es quien nos justifica y su obra de Él es justa. Dice, el que tiene hambre y sed va a ser saciado. La persona que tiene hambre, que la desea. Y un ejemplo tenemos en el Salmo 42. ¿Cómo es que nosotros debemos de tener hambre y sed de esa justicia? La Biblia nos dice, aquí David, el salmista, está diciendo y dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo, el venado que está deseando tanto, que está en dolor, está en agonía, está en llanto por las corrientes de las aguas. Así de tanto está diciendo David, así yo clamo, oh Dios, el alma mía por ti. Así de tanto es la hambre y la sed, igual como el venado, el siervo que está, que brama por las corrientes de las aguas, que está respirando fuertemente porque desea las aguas. Así de tanto, así, si tenemos ese tipo de sed de Dios, de la justicia de Dios, esa es la cual la Biblia nos está diciendo, Jesús nos está diciendo, nuestra sed va a ser saciada si tenemos ese tipo de sed por la justicia de Dios, por la voluntad de Dios, para hacer lo que es su voluntad de Él, no la de nosotros. Porque uno puede tener ese tipo de hambre y sed para cumplir su propia voluntad. Yo puedo tener ese tipo de hambre igual como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Yo puedo tener ese tipo de sed por mi propia voluntad, por mis propios deseos, por mis propios planes, por lo que yo quiero hacer. Y ahí, en eso, nunca va a ser saciada mi sed. Y puedes uno mismo también venir a una realidad acerca de eso. Si tú estás viviendo tu vida solamente buscando hacer tu voluntad propia, solamente buscando y teniendo la hambre y sed de hacer tu propia voluntad, nunca vas a ser saciado. La alma nunca va a ser saciada de esa manera. Porque siempre va a haber un vacío dentro de sí mismo, porque no se está cumpliendo la voluntad de Dios. Solamente la voluntad de Dios, la justicia de Dios es la cual comienza a saciar la sed que tenemos dentro de nosotros si comenzamos a hacer lo que a Dios le agrada, si comenzamos a vivir una vida como Dios desea para nosotros, amando a nuestro prójimo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, todo lo que la palabra de Dios nos da instrucción, solamente de esa manera la alma comienza a ser saciada, esa sed, esa hambre, pero fuera de ello, nuestra propia voluntad no sacie la sed y la hambre que hay dentro de la alma de nosotros. Y hay otras más bienaventuranzas, la cual Jesús está enseñando. También habla y dice acerca de los misericordiosos. También los misericordiosos son bienaventurados,
porque Jesús dice, ellos recibirán misericordia. El que no da misericordia, no la recibe, porque es igual como el que tiene una cuenta del banco. Si uno no invierte nada dentro de esa cuenta, uno no puede recibir nada para atrás. Y así mismo, solamente el que da misericordia puede recibir misericordia. Si no damos misericordia, no podemos recibir misericordia. The Bible tells us that blessed are the merciful, those who give mercy. Because only that way can we receive back mercy. If we're not giving mercy, we cannot receive it. That's why Jesus tells us, and he says that blessed is the merciful, the one that gives mercy unto others. Only then can you receive mercy, because you're not investing any mercy to be able to receive it back. You're not transmitting any mercy to be able to receive it back. Because the Bible tells us that when you reap what you sow, whatever it is that you're giving out, if you're just giving judgment, if you're just being harsh, that judgment and that harshness is going to come back to you. You will not receive any mercy if all you are giving out is judgment. That's all that you will receive. And at the end of your life, at the end of our life, if all we're giving is judgment, that's what we're going to receive. Solamente de esa manera, hasta al final de nuestras vidas, aún delante de Dios mismo, solamente de esa manera vamos a recibir misericordia. De otra manera, si solamente invertimos juicio y no tenemos misericordia para nadie, al que nos ofende, al que nos debe, al cual nos hace daño, si no ofrecemos misericordia y solamente juicio, culpabilidad, solamente, entonces al final de la vida, y aún aquí en esta vida también, solamente vamos a recibir para atrás ese mismo juicio. Lo vamos a ver también delante de Dios, ese mismo juicio, porque no invertimos ninguna misericordia para poder también recibir misericordia. La Biblia nos dice que solamente puede crecer lo que es sembrado, lo que cosechas es lo que vas a recibir. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que va a crecer, eso es lo que vamos a recibir. También en nuestra familia, en nuestros hijos, solamente lo que estamos invirtiendo, eso es lo que vamos a comenzar a ver crecer y reproducir y multiplicarse. Si juicio es lo que estamos sembrando, lo vamos a ver desarrollarse delante de nosotros, en nuestros hijos, en nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros familiares, y comenzamos a mirar puro juicio a nuestro alrededor en vez de misericordia. Pero si estamos sembrando misericordia, vamos a también nosotros recibir misericordia. Jesús también dice que bienaventurado es el limpio de corazón, y bienaventurados son los pacificadores. En otras palabras, los que traen paz, ellos son bienaventurados, porque Dios es paz, Dios trae paz. Y nosotros también tenemos que ser los mensajeros de paz. Cuando nosotros entramos a un cuarto, a un lugar, a un edificio, con nosotros viene la paz. De otra manera, hay pura guerra a nuestro alrededor, puros pleitos. Y eso viene de suciedad del corazón. Por eso es que en la bienaventuranza antes de ella dice, bienaventurado es el limpio de corazón, el que no tiene suciedad aquí en sí mismo, sino que es puro. Y dice también, los que padecen persecución son bienaventurados. Y eso uno puede decir, ¿cómo es que uno que está siendo perseguido puede ser
bienaventurado. Para mí, o para uno puede decir, para mí, eso es en contra de ser bendecido, es en contra de ser bienaventurado, porque uno está solamente buscando lo mejor para sí mismo. Es como Pedro cuando Jesús le comenzó a decir que iba a ir a la cruz del Calvario, iba a ser traicionado, iba a ser llevado a la cruz, iba a morir. Pedro le comienza a decirle por su propio deseo, por lo que él pensaba en sí mismo que era lo mejor para Jesús, le dice: no, Jesús, no vayas para allá, no dejes que te entreguen. Y Jesús se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás, porque lo que él estaba hablando era en contra de la voluntad de Dios, aunque en Pedro, dentro de sí mismo, en su propio sentir, en su propio deseo de tener a Jesús con él hasta la muerte, para tener su amigo, su maestro, con él por toda su vida. Él deseaba eso, él quería tener esa amistad para muchos más años en adelante. Pero Jesús sabía que la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era que Él vaya a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Él deseaba hacer la voluntad de Dios, aunque era algo lo cual en la carne uno no desea a veces. A veces uno no desea la cruz la cual tenemos que cargar, pero la Biblia nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz. Tenemos que llevar nuestra cruz, cualquiera que sea que Dios nos ha dado a nosotros. Pero aquí dice los que padecen persecución, pero no cualquiera persecución, sino que la persecución que viene cuando uno dice por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, por causa de la voluntad de Dios, no porque estamos ofendiendo a alguien, no porque estamos traicionando a alguien. Esa no es la persecución que trae bienaventuranza, sino que Jesús está diciendo hay una persecución específica la cual trae bienaventuranza a tu vida. Es la persecución que viene por causa de la justicia. De ellos es el reino de Dios, no por alguna otra causa, no por mi causa propia, no por alguna otra cosa, porque yo me creo más santo que los demás y comienzo a ofenderlos. Porque eso es lo que sucede muchas de las cosas, muchas de las veces. Uno confunde la persecución bienaventurada por una persecución que no es bienaventurada, por una persecución que es por nuestra propia causa, por nuestra propia arrogancia, altivez. Esa no es la que trae bienaventuranza, sino la que es por causa de la justicia, por la voluntad de Dios. Solamente esa es la que trae bienaventuranza a nuestra vida. También la Biblia nos habla y nos dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y luego dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y yo me pregunto, ¿por qué es que estamos buscando otra cosa? ¿Por qué estamos buscando ser aplaudidos por la multitud? ¿Por qué estamos buscando ser aceptados por este mundo si a los profetas no fueron aceptados? Los apóstoles no fueron aceptados.
Más bien fueron perseguidos. Se burlaron en ocasiones de Noé y de algunos otros en la Biblia. Pero la Biblia nos dice, gozaos y alegraos, porque si estás experimentando estas cosas, si esta dificultad está viniendo hacia ti por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de la justicia de Dios, tu galardón está grande en los cielos. Vas a recibir recompensa. Si alguien te deja porque estás sirviéndole a Dios, si amistades se alejan de ti porque le estás sirviendo a Dios, si familiares se apartan de ti porque le estás sirviendo a Dios, tu galardón es grande en el cielo. Y eso es lo que realmente estamos buscando. Eso es lo que realmente yo busco. Es el galardón en el cielo. No el galardón aquí en la tierra. No los aplausos de la audiencia, de la multitud del mundo aquí en la tierra. Sino que lo que realmente buscamos y necesitamos es el galardón en el cielo. Porque queremos estar alineados con Él. Yo quiero estar bien con Dios, no con este mundo. Y eso es lo que Jesús está enseñando con este sermón de las bienaventuranzas. Está diciendo, tienes que alinearte con Dios, no con lo que está haciendo este mundo aquí abajo, sino que mira hacia arriba. Mira hacia arriba y alíñate con lo que está sucediendo allá en los cielos. Lo que es en contra de lo que está sucediendo aquí en la tierra, porque esta tierra no tiene eternidad, no tiene nada bueno. Esta tierra no paga bien. Pero Dios para nosotros tiene un galardón grande en el cielo, dice la palabra de Dios. Para terminar, solamente quiero mencionar un poco allá más adelante en el Sermón del Monte, que Jesús comienza a hablar un poco más acerca de los mandamientos. Este sermón es impactante, es tan diferente a lo que ellos pensaban en sí mismos, y aún hoy en día también es contrario a lo que se cree o se practica en el mundo. Dice, oísteis, Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Tú oíste en la antigüedad, le está diciendo, ahí están los fariseos, ahí están los judíos, los cuales escucharon esto. Por eso Jesús le dice, tú oíste esto cuando los patriarcas lo decían, cuando Moisés lo decía. Los antiguos decían, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, de ser juzgado, de ir al infierno. Y luego dice, pero yo os digo, dice Jesús, lo trae a claridad. Y dice que yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dice Jesús, no necesariamente tienes que matar a tu hermano para ser culpable del juicio. Si te enojas con tu hermano, dice Jesús, ya eres culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús está diciendo, no es necesariamente el acto el cual te hace culpable cuando vas y le das un balazo a tu hermano o cortas a tu hermano, le quitas su vida de alguna manera a tu hermano, sino que cuando te enojas en tu corazón, en ti mismo, cuando la raíz comienza a brotar y el enojo comienza a nacer dentro de ti, ahí ya eres culpable. No necesariamente cuando actúas de ese enojo, sino que cuando
la raíz comienza a brotar, porque ya estás comenzando a meditar en tu mente cómo es que le voy a quitar su vida. Ya estás comenzando a planear el homicidio, cómo matar a tu hermano. Ya pecaste ahí, ya eres culpable ahí. No necesariamente en el acto solamente está manifestando lo que ya tenías dentro de tu corazón, lo que ya había nacido dentro de tu corazón. Jesús está diciendo, hay algo más profundo a lo cual tenemos que tratar con ello. No es necesariamente el acto que está haciéndote culpable, sino que hay una raíz dentro de ti, la cual tiene que ser cortada y traspasada con este sermón, con esta palabra, que te va a traer convicción, que te va a traer arrepentimiento, para que puedas comenzar a recibir mi Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y al rato ahí después miramos en el versículo 27 que Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ahora Jesús dice, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o para desearla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. En sí mismo ya comenzó a nacer el adulterio, porque el adulterio no necesariamente se tiene que actuar en ello, sino que Jesús está diciendo, en tu corazón ya estás adulterando, en ti mismo ya estás comenzando a cometer el acto en tu mente, o a pensar en el acto en tu mente. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Así de tan severo, así de tan en serio está hablando Jesús acerca de estos actos, sino que Jesús está diciendo, antes de que entres en ese adulterio, antes de que cometas este adulterio en contra de Dios, primeramente trata con tu corazón, y si es que tus ojos están causando que caigas en este pensar, en esta culpabilidad dentro de ti, en este juicio, entonces dice Jesús, haz lo que tengas que hacer. Si es necesario quitarte el ojo, así de en serio, pero realmente no está diciendo que vayas y te quites el ojo, sino que Jesús está intentando a decir, cualquiera que sea lo que tienes que hacer para no adulterar en tu corazón, hazlo. Porque ya con solamente ver y desear, ya eres culpable de juicio. Aquí Jesús está tratando con la multitud, porque la multitud tenía una idea a la cual, cómo es que uno puede arreglarse o alinearse con Dios. Pero Jesús está diciendo, ustedes solamente están mirando lo de por fuera, solamente están mirando el acto ya cuando es suficientemente tarde. Jesús está diciendo, hay un comienzo de todo esto, y con eso es lo que yo he venido a tratar con eso, con la condición de tu corazón, con la condición de tu alma, con la condición de tu espíritu. Una otra cosa que comienza a decir Jesús en Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, o a la persona que está a tu proximidad, a la persona a tu izquierda, a la persona a tu derecha. Esta persona dice, amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, o odiarás, está diciendo, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo, está diciendo Jesús. Pero yo os digo, dice Jesús,
Yo voy a decirles algo mucho más profundo, está diciendo Jesús. Amad a vuestros enemigos, dice Jesús. Bendecid a los que os maldicen. ¿Sabes qué tan difícil es eso? Que en nuestra naturaleza no somos capaces de hacer esto. Tiene que Dios ayudarnos para nosotros hacer eso. Dios tiene que darnos un nuevo corazón para poder hacer este tipo de cosas, porque el corazón del hombre no es capaz. Nuestro amor es limitado, pero el amor de Dios es grande, es para todos, no tiene límite. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, a la persona que está en contra de ti, a la persona que formula cosas para intentar apararte a ti, a esta persona. Y dice, bendecid a los que os maldicen, a la persona que habla mal de ti, a la persona que está en contra de ti. Haced bien a los que os aborrecen, a los que nos odian, haced bien a ellos. Dale un vaso de agua si tienes sed. Dale una cobija si tienes frío. Un saco si tienes frío. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está diciendo Jesús, orad por ellos. Tal vez la manera en cómo tú sigues orando por ellos, aunque ellos están intentando apararte en lo que estás haciendo, aunque ellos están intentando hacer que tú estés en término, que tú fracases, tú manteniendo la oración por ellos, tú manteniendo la bendición para ellos, ellos tal vez pueden ser convertidos después, porque ellos están viendo en ti que el amor de Dios verdadero, que los trae a arrepentimiento. Ellos están viendo en ti que tú realmente estás viviendo una vida de sacrificio, una vida de amor, aunque en ti mismo no te conviene amarlos. No te conviene ser bien a ellos. Tal vez pierdes dinero en tu ser bueno a tus enemigos. Tal vez tú estás perdiendo tu personaje, ¿cómo se puede decir? La manera como te ven. Comienzan a verte de otra manera porque estás haciéndole bien a alguien que está en contra de ti. Pero eso no importa, porque el galardón al cual nosotros estamos buscando es el galardón del cielo. Comienza a decir, si amás a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los que no conocen de Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen de Dios? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos, está diciendo Jesús. No necesariamente está diciendo que no comete errores, sino que está diciendo Jesús, sigue esta fórmula, sigue lo que yo te estoy enseñando en perfección, aunque no veas alguna recompensa aquí en la tierra, porque no lo estamos haciendo para la recompensa aquí en la tierra, no lo hacemos para el aplauso de los demás. No lo hacemos para ser reconocidos por alguna persona aquí en la tierra, sino que lo estamos haciendo